Nuestro tema simplemente es preparado para la eternidad. Ahora bien, Ezequías era el rey de Judá y este evento tomó lugar un poco antes del año 700 antes de Cristo. Ezequías y su reinado son conmemorados, si ustedes quieren, recordados en el Museo Británico en Londres, en una sala de exhibición muy grande con un nombre específico y varias otras galerías adyacentes también. Está constituida esta exhibición por esculturas gigantes que fueron tomadas del palacio del emperador asirio Sennacherib, y todo esto representa su invasión de Judá y cómo él tomó unas 4 docenas de estas ciudades de Judá antiguas y amenazaba a Jerusalén también. Fue distraído por un momento para lidiar con un levantamiento en otro lugar y después volvió a Jerusalén intentando destruirla con esa intención. Y antes de que eso pasase, y bueno, eso está conmemorado allí en el Museo Británico, recordado, y también Ezequías es recordado en un lugar arqueológico nacional grande en París, a través de una placa que fue tomada del centro del túnel de Ezequías. En el periodo de antes de la invasión de Jerusalén, Sennacherib intentó sitiar Jerusalén y pues Ezequías se dio cuenta que la ciudad necesitaría un suministro de agua para poder resistir en contra del enemigo. Y entonces un túnel notable fue construido. Tal vez ustedes han escuchado respecto de esto. Este túnel venía del Ojo de Agua fuera de Jerusalén, que llevaba y se conectaba con un estanque específico, parece ser que el de Siloé. Y bueno, nunca fue probado, simplemente fue terminado el túnel y por ahí corría esa agua, un canal subterráneo. Y la placa ahí en el Museo de París fue tomado más o menos de la parte de la mitad de este túnel, de unos 500 pies de largo, parece ser. Y parafraseo lo que dice la placa, no recuerdo lo que dice exactamente las palabras, pero dice: este es el punto en donde se encontraron los trabajadores excavando de direcciones opuestas y encontraron justamente aquí, exactamente aquí. Qué pieza de ingeniería tan maravillosa de hace tantísimos años. Se encontraron justo en el medio, excavando de 2 lugares diferentes y se encontraron en el medio. Y había una copia de esa placa en el Museo Británico, pero hace mucho que ha sido removida la placa. Ahora tienes que ir a París para poderlo ver. Y yo creo que ya no ha sido puesta esa placa ahí en el Museo Británico. Pero bueno, todo esto es al respecto de Ezequías. Y esto es un asunto histórico, un hecho histórico. Sennacherib, de acuerdo a la profecía de Isaías, intentó atacar Jerusalén, pero su armada fue destruida. Y nos dice la narración bíblica que el ángel del Señor la destruyó. Y de pronto, por muchos años ya no hubo más agresión a la mano de los asirios, pues no tenían la capacidad militar. Y bueno, esto es al respecto de Ezequías. Y bueno, me tardé un poco acá mencionando esto, pero este es un gobernante verdadero, con una fecha verdadera. Y bueno, este era un hombre piadoso, reformó la adoración, trajo todo de vuelta a los estándares del pacto con Dios, el pacto de Dios. Hizo todo tipo de cosas buenas, pero también cometió graves errores, Ezequías. Y me imagino que podemos llamarlo presión de grupo. Algunos de sus hombres de estado, no voy a mencionar los detalles porque me tardé mucho, pero algunos de ellos querían que tomasen ciertos pasos políticos para la seguridad del reino, y Ezequías les creyó en vez de creer al profeta Isaías. Y entonces iba a ser castigado por eso. Dios le iba a castigar. Y este es el castigo. Debido a que él no había creído al Señor, entonces su vida sería terminada antes de tiempo, moriría antes de tiempo. Entonces las palabras que escuchó: ordena tu casa, estas palabras famosas: pon tu casa en orden. Ordena tu casa, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Y de hecho, esta es una pequeña frase que está parafraseada en inglés y en español también, porque el hebreo dice algo así: da instrucciones al respecto de tu casa. Entonces la traducción no es una traducción exacta, pero es maravilloso lo que han hecho aquí los traductores. Ordena tu casa, pon tu casa en orden.
Y esto está aquí grabado en español, en inglés también. Y vamos a analizar justamente estas palabras, o vamos más bien a permanecer en este texto. Así dice Jehová. Jehová dice así. Es corto, es directo. No se puede uno meter con la palabra de Dios. No la podemos ignorar. No podemos torcerla o echarla a un lado. Dios un día dirá, Jehová dice así. Y entonces serás llamado a dar cuentas de tu vida. Ordena todas las cosas en tu vida, rey Ezequías, porque tu vida será quitada de ti. Nombra a un sucesor, tal vez significa. El hijo de Ezequías en ese momento era muy joven como para ser rey. Tendría que haber a alguien nominado antes del hijo de Ezequías. Había otras cosas también que estoy seguro que Ezequías querría resolver. Él tenía que hacer todo tipo de cosas. Había defensas que necesitaban ser reparadas. Había malas influencias en el país que tenían que ser resueltas de alguna manera. Había leyes que querría promulgar, que no había hecho todavía, y tal vez él sentía que tenía muchas cosas que hacer. Él era un rey reformador en su corazón. Pero aquí están las palabras, ordena tu casa, pon tu casa en orden. Y quiero quedarme con esas palabras. Ahora, para todos los que escuchan, la muerte significa cosas similares. Si tú sabes que la muerte se acerca, tal vez seas joven, pero si tuviste alguna intimación de esto, bueno, pues tienes que asegurarte que tienes un testamento. Y si y has vivido muchos años y has hecho cosas indignas, pues tal vez sentirás que hay algunas cosas que tienes que enderezar, algunas disculpas que tienes que ofrecer. Tal vez estás en un desorden, ya sea en la vida de negocios o la personal, hay mucha basura que tienes que limpiar, muchas cosas que resolver. Después hay personas para quien tienes que proveer. Estoy seguro que hay todo tipo de cosas que tú podrías pensar que tendrías que hacer, que solo tú puedes hacer si fueras a partir de este mundo, que sentías que solo tú puedes hacer. Y quiero tomar estas palabras de forma espiritual. Pon tu casa en orden, ordena tu casa, ordena tu casa. Porque esto se refiere también, hace referencia también a la casa de tu vida, la casa de tu alma. ¿Está bien? ¿Está en buenas condiciones? ¿Estás listo, lista para partir? ¿Sabes qué pasará en la eternidad contigo? ¿Sabes cuál es tu postura ante Dios? Y de verdad este es un resumen del mensaje de toda la Biblia. Pon tu casa en orden. Asegúrate que estás listo y que tienes un estatus correcto ante el Dios vivo. Entonces vamos a ver esto de forma espiritual. Vamos a hablar respecto del alma. Y vamos a hablar al respecto de las áreas, departamentos del alma. Hay un inventario para todos nosotros que está ahí adelante, un examen que tenemos que tomar. Tendremos que dar cuentas. Y yo no sé qué pasa hoy en día, pero hace años en este país, si uno iba de vacaciones y rentaba una casa, un piso, un departamento, un lugar donde, una cabaña donde uno estuviera solo y tuviera que cocinar, etcétera, pues solía ser que en el día final el dueño de ese lugar vendría y checaría el inventario. Y yo me acuerdo hace muchos años que estuve en un lugar donde contaban incluso cada cuchara que había en la cocina y teníamos que dar cuenta de las cucharas o si no pagar, y había un papel ahí en la cocina, en algún armario, tantas cucharas, tantas tazas, tantos platos, y si algo había sido roto tenía que ser reemplazado. Bueno, creo que hoy en día las cosas son más relajadas, pero recordemos el final de nuestra vida, meditemos, todo aspecto de tu vida va a venir a un examen, una examinación, un escrutinio, y tienes que dar cuentas delante de Dios. Y estarás ante Él, irás al cielo o irás al infierno. Ahora bien, tal vez tú no crees en el infierno. Y esa es una tragedia para comenzar. No es una muy buena idea el no creer cosas que sucede que son ciertas. No es una buena idea no creer en las cosas que Cristo el Señor ha hablado al respecto de estas cosas y nos ha dicho que ha venido a librarnos de estas cosas, a proveer una forma en la cual podemos tener misericordia y escapar, de modo que no tengamos que ser juzgados y condenados de forma eterna.
Y el hecho de que un ser humano que ha sido creado y que escoja cancelar esas cosas del universo de Dios, eso es extraordinario. No, tenemos que estar listos. Y entonces vamos a analizar brevemente la casa de la vida y las áreas del alma. Algunas de estas cosas las he mencionado antes. Pero ¿cómo es tu carácter? ¿Cómo es tu alma? ¿Cuál es su estado de tu alma? ¿La casa de tu alma tiene ventanas sucias? ¿De modo que no puedes ver dónde estás? No puedes ver hacia afuera de la casa. No sabes qué es lo que está pasando fuera. Y hay algunas personas así, o muchísimas personas así. No conocen el propósito de la vida, no entienden el contexto de la vida, no entienden dónde encajan en el esquema, en el plan eterno de Dios. No pueden ver ninguna de estas cosas. Son ignorantes de las cosas espirituales. Y el interior de la casa está oscuro. Y no tienen ninguna profunda felicidad verdadera, ningún propósito, ninguna dirección en la vida. ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo está tu casa en verdad? Y después hay manchas de humedad en la casa, porque somos depravados, somos criaturas caídas, corrompidas. Estamos separados de Dios y somos seres pecaminosos. Y hay pintura en esa casa que está pelándose, que está cayéndose, marcas por toda la casa. Eso representa mal carácter, cosas que están mal. Y los espejos también están sucios. No podemos vernos. No nos sirve de nada vernos o intentarnos ver en un espejo, puesto que en la casa de nuestra alma todo espejo está manchado, de modo que no puedo ver mi orgullo, no puedo ver cuánto engaño fluye de mí, no puedo ver cualquiera que sea tu problema, mi mal carácter, mis arrebatos de carácter o mi egoísmo o mi avaricia. Los espejos están todos sucios y no podemos vernos. Y pensamos, yo no tengo que temer ningún juicio de Dios. Tengo una buena personalidad. ¿De verdad la tienes? No podemos vernos a nosotros mismos, así como nos ve el Espíritu Santo, así como nos ve Dios más bien. Y después la puerta de la casa no existe, de modo que toda tentación entra como si nada, no hay nada que impida que entre, y viene hasta el mismo centro de nuestra alma, nuestro carácter, y nos rendimos a toda tentación. Y también están los olores del pecado y las manchas de la culpabilidad. Ese es el estado de nuestra casa ante Dios. Y también hay una cocina rota en casa, de modo que hay alimento no digno, no hay alimento que sea puro para el alma, no hay. Entonces necesito explicar estas cosas. Pon tu casa en orden, ordena tu casa, dice el Señor a través del profeta Isaías. Y aquí brevemente mencionaré las 5 áreas de tu alma. Tu alma es la parte inmaterial de ti, que tú tienes. Evidentemente funciona a través del cerebro, que es una parte material que tú tienes. Parece ser que las cosas, que todo lo que funciona en nosotros, en nuestra mente, cuerpo, es dirigido por el cerebro. Pero la parte inmaterial, invisible del ser humano, el alma, está detrás de estas cosas. Tú has heredado ciertas tendencias en tu carácter, incluso en tu personalidad, y aún así eres una persona distintiva, diferente. No es exactamente como tus padres o hermanos, hermanas. Eres una persona, eres un individuo distintivo, diferente, porque tu alma, que es el asiento de tu personalidad, no es tu cerebro. De alguna forma funciona a través del cerebro, pero el alma Dios te la dio. Es distintiva, es diferente. Y esta es la enseñanza histórica de la Escritura. Y esta alma tiene 5 partes. Frecuentemente hablamos de 3, la mente, el corazón y la voluntad. Y esto es porque en el libro de Proverbios así es como se establece. Sin embargo, la Biblia menciona otras dos áreas también. Así que voy a mencionar brevemente las 5 áreas. Primero que nada, tu mente. Tu capacidad de raciocinio. Tu mente. Y el problema es que está descompuesta. No está funcionando correctamente. Puede pensar en matemáticas, estudiar cosas,
Puedes ser una mente muy capaz, puedes estar equipado con una memoria excelente, pero en lo que respecta a asuntos morales y de principios y conducta, tu mente está descompuesta, como una casa rota, descompuesta, en ruinas. Tú planeas pecar con tu mente. Es una mente errante. Planeas en tu mente servirte a ti mismo, a ti misma, agradarte a ti. Esta área preciosísima de tu alma es una fábrica de mentiras, de exageraciones también, de jactancia, de calumnias para con otras personas, de muchos pensamientos desagradables y planes e ideas, y todo esto fluye. La mente está descompuesta, planea, piensa y reacciona ante cosas en todo momento de forma incorrecta. Y de la mente es donde fluye toda nuestra autocompasión y nuestra avaricia y nuestra autojustificación. Y algunas veces la mente también está llena de ideas sucias y pensamientos que comienzan a poseerla como una neblina, empiezan a invadirla y se apoderan de ella. También es nuestro script, nuestro cuaderno que está lleno de razones para argumentar cosas en contra de Dios, de modo que nos defendemos en contra de cualquier temor de dar cuentas ante Dios por el tipo de persona que hemos llegado a ser. Ese es el estado de la mente. No estamos listos para la eternidad, no somos dignos, no estamos listos para ir ante la presencia de Dios. Tal vez tú tienes algunos buenos deseos, tal vez tienes algunas cosas buenas que fluyen de tu mente, pero recuerda toda la suciedad, todo el error que también fluye de tu mente. Y por esto necesitamos un Salvador, por esto necesitamos el perdón de Dios. Y esto fue algo doloroso y costoso para Cristo, para poderlo lograr por nosotros. Después también tenemos la segunda área que menciono. Este no es el orden estricto académico, sino simplemente lo menciono así para que sea fácil mencionarlo. La segunda área de la mente es el afecto o el corazón, el sistema de sentimientos, las emociones. Eso en la Biblia es un área diferente, distintiva, específica. Pero el problema con nuestras emociones es que son impelidas por cosas terrenales solamente, no por las celestiales o espirituales. Cosas sensuales incluso también, cosas bajas que disfrutamos, cosas bajas, sucias, y de nuestras emociones descompuestas, el corazón es de donde viene un mal carácter que no podemos controlar. ¿Tú tienes un mal carácter que no puedes controlar? Esta es tu área de emociones, de sentimientos, tu corazón, tu afecto, que está sumamente descompuesto, que se distancia de tu mente y del raciocinio y se enciende sin control. Lujurias también, codicias vienen del corazón. No hay placer, no tenemos placer en nuestro Creador, ni tampoco en la verdad, la palabra de Dios. No tenemos gratitud para con Dios. Somos capaces de gran deslealtad y traición de esposos y esposas. ¿Por qué? Porque las emociones están fijas en otra persona. Están fuera de control. Son desleales y traicioneras nuestras emociones. Eso es terrible. ¡Qué corazón! Para poder estar delante de Dios, la mente está fuera de control, el corazón también. Y la tercera área es la voluntad. Las decisiones, la capacidad de decisiones que tenemos en el alma. La parte volicional, la voluntad, eso también está descompuesta. Podemos tomar buenas decisiones, podemos escoger entre el bien y el mal, pero esta oficina ejecutiva en la casa del alma está fuera de control. Es una ley para sí misma y da cabida a cualquier antojo que yo quiera. Escoge lo presente en vez de lo eterno. Se compromete y se queda con el materialismo y con el ego. Está en el bolso del corazón y las emociones en vez de la mente y el raciocinio. No es lo que debería ser. Esta capacidad de voluntad no escucha el raciocinio
sino escucha lo que yo quiero, lo que yo pienso que quiero y lo que me gusta. Y esto fluye directamente del corazón, está fuera de control. Y en especial en los asuntos morales. Ahora paso a la cuarta área del alma. ¿Y sabes cuál es? El área número 4, ¿sabes cuál es? Es la conciencia. La conciencia es la cuarta gran área del alma. Es tu magistrado dentro de ti. Es la campana de advertencia, la alarma con la cual has sido equipado, en la cual te dice cuando estás rompiendo los mandamientos de Dios, cuando estás actuando de una forma que es malvada o que es sucia o que es egoísta o podrida, cuando tú estás a punto de hacer o decir o pensar aquello que es en contra de Dios, la campana suena, la advertencia suena, la alarma suena. El problema es que le hemos descompuesto y no funciona la mayor parte del tiempo. La hemos herido, la hemos arruinado, la hemos negado frecuentemente. Cuando esa alarma suena, porque estoy a punto de decir una mentira, o estoy a punto de hacer algo malvado, o erróneo, o egoísta, o cruel, o lo que sea, cuando esa campana suena, la apago y pongo algo encima de ella. La encierro en algo, le pongo algo encima. Y si tú haces eso 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces, ya no va a sonar más esa alarma. Y hemos hecho esto cientos de veces. Y ahora tal vez ya has pasado tu niñez y tal vez eres un adolescente, tal vez te estás en los 20 y la conciencia ya no está funcionando más. Está perfectamente inútil, la has arruinado y tienes que dar cuentas de esto. Un día tendrás que explicar qué hiciste con tu conciencia. La silenciaste. En la alegoría de Juan Bunyan, él representa la conciencia escondida, más bien encerrada en un calabozo, encerrada, de modo que no se puede escuchar. Y eso es lo que nosotros hacemos con la conciencia, nosotros arruinamos el alma. Y tenemos que dar cuentas por nuestra alma y conciencia. Algunas personas intentan reprogramar la conciencia y se dicen a sí mismos una y otra vez, no, aquel pecado no está mal, está bien. Está bien, está bien. Y repítete esto bastantes veces y entonces de forma superficial puedes reprogramar la conciencia. De forma superficial. Y eso es lo que muchas personas hacen. Eso es lo que hace el ateísmo moderno hoy en día. Eso es lo que está pasando en todas partes. Y podría nombrar los pecados, pero no lo voy a hacer en este momento. Tal cosa terrible, tal cosa malvada ya no está mal. Vamos a hacer que sea correcto. Y vamos a reunirnos y vamos a decirnos a nosotros mismos como grupo de personas una y otra vez que esto está bien y pasaremos leyes que dirán esto ya no está mal, esto está bien ahora. Y estamos mutilando y enmudeciendo la conciencia. Y claro que el problema es que un día la conciencia se liberará, será libre. Y todo lo que le hayas hecho a la conciencia, cuanto la hayas acallado, la conciencia surgirá y te sentirás muy mal. Te sentirás muy mal y las cosas que tú has hecho, en especial en el día del juicio, lo recordarás. Y esa es la cuarta área de la conciencia. Y la quinta área de la conciencia, yo no sé por qué es la quinta. Verdaderamente tendría que ser la primera. Y estoy seguro que tú estarás de acuerdo conmigo cuando te diga qué es esta quinta área. Pero la quinta área de la conciencia, y no quiero mantenerte esperando, pero creo que es la quinta solamente porque nos conviene así, pero tiene que ser la primera. La quinta área de la conciencia, del alma, perdón, más bien, del alma, es el espíritu. El espíritu es la quinta área, la capacidad, la facultad que Dios nos da para comunicarnos con Él. Ahora bien, en cierto sentido, el alma y el espíritu se puede decir que son la misma cosa, una y la misma cosa, pero en la Biblia el alma es todo, corazón, mente, voluntad, conciencia, espíritu, es visto como un área del alma, pero verdaderamente podríamos decir que el espíritu es lo mismo que el alma. El alma describe
la parte inmaterial del ser humano, el espíritu describe el alma cuando de forma específica está operando hacia Dios, para con Dios, cuando está en ese plano espiritual, cuando está en oración, cuando está en adoración, cuando está en alabanza o cuando está respondiendo a la palabra de Dios. Entonces el espíritu está operando, está en operaciones, está operando. Entonces tu alma siempre funciona, pero el problema es que tu espíritu probablemente está adormecido. Es como un miembro muerto, no lo usas para nada. Utilizas tu mente, pero no como Dios quiere que la uses. Usas tus emociones, pero no como Dios quiere que las uses. Usas tu voluntad, pero no como Dios quiere que la uses. Atas a tu conciencia y no lo utilizas esa y tampoco utilizas tu espíritu, porque nunca oras, porque nunca clamas a Dios, nunca lo invocas. ¿Acaso no es terrible? Esa es la casa de tu alma. ¿Qué estado es en el que estás? ¿Qué estado si no tienes conversión? Si alguien no tiene conversión, ¿qué personas tan limitadas? Porque tanto en nosotros no funciona. Y mucho de nosotros funciona mal. Esa es la representación, la ilustración de nuestra necesidad espiritual. Y espero que no lo estoy haciendo complicado. Puedo hablar al respecto del estado financiero del alma. ¿El estado financiero del alma? ¿Qué significa eso? Pues es una analogía. Tu alma está en deuda. Esa es otra representación que se utiliza en la Biblia. Otra ilustración. Tu alma tiene obligaciones y no ha pagado estas obligaciones que tiene. No has pagado la renta por tu alma. No has adorado a Dios como tendrías que hacerlo. No has amado a Dios como tendrías que hacerlo. No le has servido. No le has obedecido. No has querido estudiarle. Ni tampoco pensar en Él. Y esa era tu obligación. Entonces tu alma está en grave deuda. Nunca ha pagado sus deudas. Está en una gran deuda con todos los hechos pecaminosos y pensamientos y palabras y deseos. ¿Cuánto necesitamos el perdón de Dios? O si no, un día tendremos que ser desterrados de la presencia de Dios para siempre. Esta es tu vida. Esta es como verdaderamente eres tú. Así es como somos todos nosotros, todos y cada uno de nosotros hasta que venimos a Cristo. Hasta que venimos a Cristo estamos en un estado serio. ¿Acaso no te avergüenzas? Es sorprendente, en general no nos avergonzamos, ni siquiera un poco. ¿Acaso no te avergonzarías si, bueno, no porque seas alguien que no puede evitarlo, sino que por alguna cierta circunstancia fueras obligado a salir de casa y caminar por las calles en andrajos? ¿No querrías esconderte de modo que nadie te viera? Y aún así aquí estamos por ahí deambulando, hablando con gozo en nosotros, y el alma está en un desastre de pecado y culpabilidad y de cosas horribles, partes no usadas, un completo desastre. Bueno, como un jardín que ha crecido, que tiene hierbas por todas partes. Hay personas que dejan su jardín y todo lo malo crece muy alto y es un completo caos allá afuera. Y miran por la ventana, ven el jardín en un desastre, no les importa, no les molesta en absoluto. Y del otro lado de la casa, en el jardín del vecino, bueno, tal vez no tienen un jardín elaborado, pero está arregladito. Y está podado, etcétera, y es agradable de aquel lado, pero el tuyo es un desastre. Y a ti nunca se te ha ocurrido que tienes que arreglarlo, no te avergüenzas. Así es como somos al respecto de la casa del alma, con nuestras capacidades espirituales. Insultamos a Dios a través de estas cosas. Queridos amigos, es la reacción de Ezequías. La siguiente es lo que quiero ver ahora. Isaías, el profeta, hijo de Amós, vino a él y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, al Señor. Oró al Señor. Espero que tú hagas eso, amigo, amiga. Cuando tú escuches al respecto del estado de tu alma,
Y tal vez por primera vez en tu vida encontrarás un lugar callado y orarás al Señor. Señor, no sabía. Tendría que haberlo sabido, Señor. Cuán tonto, cuán necio, cuán malvado he sido, Señor. No puse atención, no me importó esto, Señor. Estaba tan enamorado con mi pecado y conmigo mismo. Nunca busqué el estado de mi vida, nunca pensé, nunca vi el estado de mi vida y el estado de mi alma, nunca lo vi. Ezequías volvió su rostro a la pared. En su cultura de aquel entonces eso mostraba gran vergüenza y oró, clamó, hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, oh Señor, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Está pensando respecto de su parte más antigua de la vida antes de desobedecer. Verdaderamente se arrepiente. Y Ezequías lloró con gran lloro. Y en esa pequeña frase dijo: he caído, Señor. He hecho cosas terribles, no he obedecido a mi Dios. Y he pecado en contra de Él. Y merezco su juicio. Sabemos que eso es lo que quiere decir porque lo dice a medida que avanza el pasaje. Lo dice en muchísimas palabras. Y nuestro tiempo casi se termina, así que voy a ir al versículo 15 rápidamente, donde dice Ezequías: ¿qué diré? Está mirando aquel tiempo. Dice: el que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma, lo cual significa avergonzado de mí mismo. No significa amargura como nosotros lo pensaríamos, sino avergonzado. Y dice: bueno, si mi vida es terminada, pues me lo merezco. Lo hice, es mi culpa. Dependo simplemente de la misericordia del Señor. Y necesitamos responder a Dios con arrepentimiento, confesando nuestro pecado a Él, confiando simplemente en el camino al perdón que Dios proveyó. ¿Y sabes cuál es? ¿Tú sabes qué es lo que Dios ha hecho para poder permitir que no tengamos que pagar a través de un castigo por la desgracia que hemos hecho con la casa de nuestra alma? Y por nuestra desobediencia voluntaria en contra de Él y rechazo de Él. Estoy seguro que tú has escuchado esto. Cristo ha venido. Y Él ha sufrido y ha muerto en la cruz del Calvario para poder llevar el castigo debido a mí, si me arrepiento de mi pecado y confío en Él. Para llevar el castigo debido a mí, en vez de que yo lo tuviera que llevar. Eso es maravilloso. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, no fue solamente el dolor de los clavos en sus manos y pies, no fue solamente las heridas de los latigazos terribles que sufrió antes de ser crucificado, no fue el estar colgado en el calor del día, fue algo infinitamente peor que esa tortura física, porque Dios el Padre puso sobre Él toda la culpabilidad del pecado de aquellos que serían perdonados. Y el Padre veló, tapó su rostro y castigó al Hijo de Dios en nuestro lugar. Esto es maravilloso, es sorprendente. Todo nuestro orgullo, toda nuestra terquedad, todo nuestro rechazo de Dios, todo por lo cual somos culpables, Cristo lo tomó. Cristo vino, Él pagó ese precio por sus enemigos, por aquellos que le despreciaban. No hay más grande acto de amabilidad y condescendencia en la historia de este mundo. La muerte de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Así es como podemos ser perdonados. Así es como podemos ser perdonados. Me arrepiento de mi pecado. Y en su misericordia Dios comienza a reparar esa casa de mi alma. Mi mente comienza a pensar de forma espiritual. Mis emociones comienzan a amarle y amar las cosas de Dios. Mi voluntad
Se llega a ser diligente en obedecerle, mi conciencia se hace activa y me advierte del pecado. Y lo sigo yo a él. Y mi espíritu cobra vida. Y puedo orar, y puedo amar a Dios, y puedo invocarle, clamar a Él. Y Él lidia conmigo, y me bendice, y me da certeza de salvación. No hay más grande Salvador, no hay más grande experiencia en el mundo que la conversión a Jesucristo. Antes de ese tiempo teníamos solamente una fracción de una vida, y es sumamente predecible. Pero una vez que venimos a Él, todas las cosas son nuevas, todo es renovado, todo es diferente. Queridos amigos, acuérdense de Ezequías. Dios extendió su vida, por cierto, porque se arrepintió de su pecado y Dios le bendijo de forma maravillosa. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, arrepentirnos de nuestro pecado y entonces recibiremos vida eterna. Oremos juntos. Oh Señor, recuérdanos a todos. Ayúdanos esta noche, Señor. Haz lo que el predicador no puede hacer. Señor, te pedimos que obres en nuestros corazones, de modo que podamos vernos, Señor, y ver nuestra necesidad que tenemos de tu perdón y de amor, y anhelemos a Cristo y vengamos a Él. Oh Señor, que haya aquellos escuchando, Señor, en este momento, que vendrán a Cristo y confiarán en su muerte redentora en la cruz del Calvario este día, y le encuentren, y le conozcan, y conozcan su toque en sus corazones. Ven, bendícenos en nuestra alma, pues pedimos estas cosas, en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, y por amor a Él. Amén.